Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a iniciar con el curso de bioquímica de primer bloque. Estamos haciendo una evaluación de lo que fue el tema de la clase pasada. Bueno, la antepasada, el inicio, cuando vimos lo de propiedades físico-químicas del agua, ¿sí? Bueno, pues la evaluación que les acabo de realizar están saliendo un poco bajos, ¿sí? Tienen que ponerse a estudiar más. Y vamos a ver cuál es el tipo de preguntas que se hacen acerca de estas propiedades físico-químicas del agua, ¿sí? Entonces, la primera pregunta nos dice: debido a esta característica físico-química del agua, esta se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Cuál es la característica físico-química del agua que le permite encontrarse líquida a temperatura ambiente? Bueno, pues es la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Eso lo mencionamos en la primera clase. Y también dijimos que pues esa capacidad, esa característica del agua, estaba dada por su densidad electrónica, ¿sale? La manera en la cual se comparten los electrones dentro de la molécula de agua, ¿sí? Ahora, la osmolaridad de las sales cambia al mezclarlas con agua debido a la solvatación, ¿sí? No va a ser la misma osmolaridad de una molécula que se separa a una que no se separa, ¿sí? Si ponemos un mol de glucosa en agua, bueno, pues va a seguir siendo un mol, pero si nosotros ponemos un mol de cloruro de sodio en agua, acuérdense que las sales unidas por enlaces iónicos como el cloruro de sodio, al introducirse en agua se separan, ¿sale? La capacidad de crear puentes de hidrógeno del agua alrededor de estas moléculas con carga, pues las separa, lo cual se conoce como solvatación, ¿sí? Entonces cambia la cantidad de partículas en el agua, ¿sí? Dice: debido a esta característica físico-química del agua, esta se comporta como una molécula dipolar. Bueno, pues el agua es una molécula dipolar gracias pues nuevamente a su densidad electrónica, ¿sale? Eso es lo que hace que tenga una carga parcialmente positiva y una negativa, ¿sí? Debido a esta característica físico-química del agua, esta propiedad cambia cuando se agregan solutos a una solución acuosa, ¿sí? Pues las propiedades físico-químicas del agua que cambian son las propiedades coligativas, ¿sale? Como punto de ebullición, punto de congelación, ¿sí? Punto de fusión. Esas son las propiedades que cambian cuando yo le agrego solutos, ¿sí? Como por ejemplo el cloruro de sodio. Es por eso que cuando nosotros sudamos agua con sal, agua con cloruro de sodio. Esto hace que pues se modifiquen estas propiedades coligativas y que sea más fácil, sea más difícil de que esa agua que nos está regulando la temperatura al sudar se evapore, ¿sí? Es básicamente lo mismo que sucede cuando en las nieves, ustedes han visto las nieves artesanales que ponen como en baldes metálicos rodeados de un balde de madera y en medio ponen mucho hielo, pero el hielo tiene sal, ¿sale? Es precisamente por eso, para que el hielo no se derrita, para que el agua no se evapore tan rápido, ¿sale? Y puedan conservarse pues más tiempo fríos esos alimentos, ¿sí? Ok. Debido a esta característica físico-química del agua, esta se comporta como un anfolito y se convierte en un excelente solvente. Bueno, pues esto es gracias a su constante dieléctrica, ¿sí? Habíamos dicho que esta capacidad del agua, de ser una molécula dipolar, le da ciertas características al relacionarse con la electricidad. Esto la convierte en un excelente solvente, ¿sí? Esta constante dieléctrica es la cantidad de energía que se requiere para elevar un grado centígrado, un gramo de agua. Bueno, pues eso es el calor específico, ¿sale? Al ser tan alta, necesita de una gran cantidad de energía para cambiar de estado de agregación, el estado de agregación del agua, ¿sí? Cuando hablamos de la energía, la cantidad de energía que se utiliza, ¿sí? para
poder evaporar el agua, ¿sale? Para cambiar su estado de agregación de la materia. Ahí nos referimos al calor latente de vaporización, ¿sale? Si hubiéramos preguntado por la temperatura que se necesita para evaporar el agua, bueno, pues ese sería el punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, ¿sí? Es la temperatura a la cual cambia su estado de agregación, ahí sí, es el punto de ebullición, ¿sí? Debido a esta capacidad del agua, es un excelente regulador térmico durante la fiebre y el ejercicio. Habíamos dicho que el agua tiene una capacidad impresionante de arrebatar calor a los materiales, pero también de transmitir ese calor. Entonces cuando sudamos, el agua nos arrebata ese calor y lo transmite al medio ambiente, ¿sí? Por eso es un excelente regulador térmico, ¿sí? El agua tiene la capacidad de encontrarse en su forma líquida en la superficie debido a, bueno, pues es por la dipolaridad, que es lo que permite al agua ser líquida a temperatura ambiente, los puentes de hidrógeno. ¿Qué característica del agua le permite formar puentes de hidrógeno? Pues su dipolaridad. La tensión superficial es algo totalmente diferente, es pues el aumento de las fuerzas, de las resistencias a nivel de la superficie del agua debido a los puentes de hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces estas eran las respuestas del examen. Es por eso que hay que entender bien cada característica físico-química, por qué se origina, y bueno, poner atención en este tipo de preguntas, de cuestiones que pueden hacerles, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda antes de iniciar con la clase de pH? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces pues vamos a proceder con la clase, ¿sí? El día de hoy vamos a ver cómo se mide el pH, ¿sale? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Sí? Y vamos a hablar de cómo se regula el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con los ácidos, con las bases? ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qué es el punto de equilibrio de una reacción química? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso con la ionización del agua y la escala del pH? ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar la clase, ¿sí? Entonces, el agua es una molécula que, como ya habíamos mencionado, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? El agua es una sustancia que, al igual que muchas otras partículas, tiene una capacidad de disociarse, ¿sí? De separarse en sus componentes, ¿sí? Cuando nosotros colocamos en agua a diferentes sustancias, tienen la capacidad de transformarse. Por ejemplo, los ácidos, cuando se colocan en agua, tienen la capacidad de liberar hidrógenos, ¿sí? De su estructura química para que se disuelvan en el agua, ¿sí? Una base tiene la capacidad de liberar hidroxilos o de producir hidroxilos cuando se coloca en agua, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Entonces el agua, H2O, ¿sí? Tiene la capacidad, al igual que otras moléculas, de disociarse en sus componentes. El agua se puede disociar, ¿sale? En hidrógenos e hidroxilos, ¿sí? El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿sí? Y cuando nosotros separamos esta molécula de agua, podemos producir un hidrógeno y un hidroxilo. Ahora bien, en agua, el agua, cuando se disocia, no se separa en un hidrógeno libre y un hidroxilo libre, sino más bien los puentes de hidrógeno que están uniendo a las diferentes moléculas de agua van a permitir que momentáneamente, ¿sí? Se separen
sea, de dos moléculas que están unidas por un puente de hidrógeno, una le va a jalar un hidrógeno a la otra molécula de agua, y entonces si tenemos dos moléculas de agua unidas por un puente de hidrógeno, imagínense, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues que una de las moléculas va a jalar un hidrógeno, vamos a tener un H3O, ¿sale? Y la otra molécula de agua momentáneamente va a perder su hidrógeno. Entonces, un H2O jala un hidrógeno, queda en H3O, y la otra pierde un hidrógeno, se queda en OH. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en la cual el agua puede disociarse, ¿sí? Ahora, cada molécula, ¿sí?, tiene una capacidad diferente de disociarse. Hay moléculas que cuando se colocan en agua, como por ejemplo el ácido sulfúrico, ¿sí?, H2SO4, tiene la capacidad de disociarse totalmente, de separarse muy fácil, ¿sí? Es por eso que este es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico, ¿sí? Es un ácido fuerte porque cuando se pone en solución acuosa es capaz de liberar todos sus hidrógenos, ¿sí? En cambio existen ácidos débiles, como por ejemplo el ácido carbónico, H2CO3, ¿sí? Y este ácido carbónico, cuando se coloca en agua, no se disocia totalmente. Tiene dos hidrógenos, pero no los libera totalmente como lo hace el ácido sulfúrico. Únicamente se separa en HCO3, que es bicarbonato, y libera un hidrógeno, ¿sí? Eso, entonces, dependiendo de la sustancia, cada sustancia tiene una capacidad diferente de disociarse en sus componentes, ¿sí? Si nosotros medimos las concentraciones de las sustancias antes de que las pongamos a reaccionar o que las pongamos a separarse, ¿sí?, suponiendo que yo tengo dos sustancias, A más B, y yo mido las concentraciones de sus productos o las moléculas en las cuales se transformó en las moléculas en las cuales se separó, yo puedo tener la siguiente relación: A más B es igual a C más D. Estos son los productos y esto es, digamos, el substrato, lo que teníamos antes de iniciar la separación o la reacción, ¿sí? Existe una propiedad de las sustancias que es la constante de equilibrio, ¿sí? KEQ. La constante de equilibrio, pues es esta relación que tienen las moléculas entre la sustancia antes de que empezara a reaccionar, entre los substratos, en relación con los productos. Lo que tenemos antes de que se empiece a reaccionar, a separar esa sustancia, y lo que tenemos al final, ¿sí? Como yo les mencioné, hay algunas moléculas que cuando se ponen a reaccionar, cuando se ponen en agua, se separan totalmente, se liberan totalmente, ¿sí? Y hay otras que no tanto, que solo se separan algunos de sus componentes, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos la relación que tienen las sustancias, ¿sí?, la cantidad que hay antes de reaccionar y después de reaccionar, ¿sí?, si medimos la concentración de los productos, ¿sí?, entre la concentración original de la concentración final de los substratos, vamos a tener esta constante, ¿sale?, que es la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, mientras más se transforme un sustrato, una sustancia, en sus productos, ¿sí?, esa molécula, si estamos hablando de los ácidos, va a ser un ácido muy fuerte, ¿sí? Y entre menos se disocie una molécula, ¿sale?, entre menos se transforme de su sustrato a sus productos, si hablamos de los ácidos, va a ser un ácido débil, ¿sí? Y esa es la característica de los ácidos débiles: no se separan totalmente, no se transforman totalmente en sus productos,
¿sí? Y esta constante de equilibrio es fija y está definida para cada sustancia. Cada sustancia tiene una capacidad de transformarse en sus productos de manera diferente, ¿sí? Entonces, ese es el punto de equilibrio y lo podemos medir en cualquier reacción química, ¿sale? En cualquier transformación de las sustancias, ¿sí? Ahora, como habíamos mencionado, el agua pues también tiene la capacidad de disociarse en sus componentes, ¿sale? De transformar agua en hidroxilos e hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos los vamos a representar cuando veamos la escala del pH como hidrógenos libres, ¿sale? Pero realmente ya sabemos que no existen los hidrógenos libres, están unidos a una molécula de agua, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos conocer el punto de equilibrio para la ionización del agua, para esta separación que puede llegar a existir en el agua, ¿sí? El punto de equilibrio para la ionización del agua va a ser dividir, como ya dijimos, la concentración de sus productos que puede existir en un momento dado, ¿sale? Entre la concentración del substrato, la concentración de agua original, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos la cantidad de hidrógenos por la cantidad de hidroxilos y lo dividimos entre la cantidad del substrato o la cantidad de agua, podemos obtener lo que es el producto iónico del agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el producto iónico del agua? Bueno, pues si nosotros sabemos que la concentración de agua en agua pura, ¿sí? O sea, el peso molecular del agua que hay en un litro de agua, ¿sí? Si nosotros calculamos la cantidad de agua, su peso molecular, que es de 18.015, ¿sale? Que ese es el peso molecular del agua. Si lo dividimos entre la cantidad de agua, ¿sí?, que hay en un litro, nosotros podemos obtener la concentración de agua, ¿sale? O la cantidad de agua en agua pura, ¿sí? Esta relación va a ser igual a 55.5 molar, ¿sí? Ahora, esa cantidad de 55.5 molar, ¿sí?, es la cantidad de agua en agua pura, ¿sale? O la concentración molar del agua, ¿sí?, que sería esto. Ahora bien, si ya conocemos la cantidad de agua en agua pura, que es de 55.5 molar, ahora nosotros podemos conocer cuál será la cantidad de hidrógenos y de hidroxilos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nada más pasamos este 55.5 que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando, ¿sí? Entonces vamos a tener que 55.5 molar, la concentración de agua en agua pura, ¿sale? Si lo multiplicamos por la constante de equilibrio, ¿sale?, del agua, ¿sí?, la constante de disociación del agua, vamos a tener que esto va a ser igual a la cantidad de hidrógenos multiplicada por la cantidad de hidroxilos, ¿sí? Yo sé que todo esto suena un poco engorroso, pero es muy sencillo lo que ustedes tienen que aprender de todo esto, ¿sale? Es nada más para explicar cómo se origina la escala del pH, ¿sí? Entonces, la cantidad de agua en agua pura multiplicada por la constante de equilibrio del agua es igual a la cantidad de hidrógenos
y de hidroxilos libres, ¿sí? Ahora, esta cantidad de hidrógenos y de hidroxilos libres, lo mismo que el peso molecular del agua en agua pura multiplicado por la constante de equilibrio, cada una de estas partes va a ser igual al producto iónico del agua, ¿sí? ¿Qué es el producto iónico del agua? Bueno, pues es la cantidad de agua que se puede disociar, ¿sale? En un momento dado. Como habíamos dicho, el agua tiene la capacidad de disociarse en sus componentes, de perder momentáneamente un hidrógeno, de cederlo, para obtener hidroxilos libres e hidrógenos libres, ¿sí? Entonces, si yo mido, ¿sale? ¿Cuál es la cantidad de hidrógenos o de hidroxilos libres que puede haber el agua en cualquier momento, ¿sale? Vamos a obtener esto, que es el producto iónico del agua, ¿sí? Entonces, el producto iónico del agua, o KW, va a ser igual al multiplicar, al multiplicar, aquí está mal este signo, la cantidad de hidroxilos por la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Que esa cantidad de hidroxilos por la cantidad de hidrógenos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué es 1 por 10 a la menos 14? Es el producto iónico del agua, o KW, ¿sí? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, pues si ustedes recuerdan, la escala del pH es una escala que está en escala logarítmica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada punto en el pH, que va de 0 hasta 14, ¿sí?, tiene una diferencia de 10 veces la concentración de hidroxilos o de hidrógenos libres, ¿sí? Pero vamos a ver esto representado en la gráfica para que sea más comprensible, ¿sale? Entonces, la escala del pH, ¿sí?, me ayuda a medir el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, ¿sí? El logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, eso es la escala de pH, y vamos a ver de dónde se origina y qué significa, ¿sí? Entonces, como ustedes recordarán de sus clases de química inorgánica, ¿sí?, la escala del pH es una escala que va de 0 a 14, ¿sí?, donde en medio, ¿sí?, de esa escala, en el punto medio, que es de 7, encontramos la neutralidad, ¿sí? En el extremo derecho, ¿sale?, tenemos 0, que es el extremo más ácido que podemos encontrar, y del otro extremo, ¿sale?, del 14, vamos a tener el extremo más básico o alcalino, ¿sale?, que podemos encontrar en una solución, ¿sí? Ahora, en medio, a pH de 7, va a ser la neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a pH de 7 yo voy a tener la misma cantidad de hidrógenos libres, ¿sí?, que los hidrógenos libres es lo que hace ácidas a las sustancias, ¿sí?, y la cantidad de hidroxilos libres es lo que hace alcalinas a las sustancias, ¿sale? Entonces, en la neutralidad, a pH de 7, yo voy a tener la misma concentración de hidrógenos libres que de hidroxilos libres, ¿sí? ¿Cuál es esta concentración de hidrógenos y de hidroxilos libres? Bueno, pues es de 1 por 10 a la menos 7.
¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que a pH de 7 yo tengo la misma concentración de hidrógenos que de hidroxilos libres. ¿Y cuánto es esto? Bueno, pues es de 0.1, 0.00000 y un 1, ¿sí? Y lo mismo de la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Entonces, este 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Es una potencia negativa, ¿sale? Entonces, el 1 por 10 a la menos 7 está en escala logarítmica, ¿sale? Es una potencia negativa, mientras que el 0.000001 es una escala decimal, ¿sale? Ahora, cuando yo me muevo del centro, ¿sí? De el pH neutro, las cantidades de hidrógenos y de hidroxilos van a cambiar dependiendo hacia qué extremo de la escala de pH yo me mueva, ¿sí? Vamos a tener que en el extremo más ácido, en el extremo de 0, la cantidad de hidrógenos que existe, ¿sí? Va a ser la mayor que puede haber en una solución, ¿sí? La cantidad de hidrógenos libres que va a existir a pH de 0 es la mayor cantidad de hidrógenos libres que puede haber en una solución, ¿sí? ¿Cuál es esa cantidad? Bueno, pues esa cantidad es de 1 por 10 a la menos 0, 1 por 10 a la 0, ¿sale? ¿Que cuánto es esto? Bueno, pues es igual a la unidad, a 1, ¿sí? 1 pues es la cantidad mayor que yo puedo tener de hidrógenos libres, ¿sí? Eso a pH de 0. Ahora, si yo me muevo una unidad en la escala del pH, que es una escala logarítmica, fíjense, de 0 a 1, ¿cómo va a cambiar la concentración de hidrógenos libres? ¿Sí? Entonces, a pH de 1, la concentración de hidrógenos libres va a ser igual a 1 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues es 0.1. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo me muevo una unidad en la escala del pH, ¿qué es lo que pasa? Disminuye 10 veces la concentración de hidrógenos libres en la solución, ¿sí? Aquí teníamos la cantidad de 1, pero cuando ya me moví una sola unidad en la escala de pH, yo ya disminuí 10 veces la concentración de hidrógenos libres, ¿sí? Entonces, si yo me sigo moviendo, ¿sale? Hacia el extremo alcalino, ¿sí? Si yo me muevo a pH de 2, la concentración de hidrógenos va a ser de ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 2, que esto es igual a 0.001. Y así cada vez que yo me vaya moviendo una unidad, pues voy a ir disminuyendo 10 veces la concentración de hidrógenos, ¿sale? Entonces, la cantidad de hidrógenos libres va a ir disminuyendo conforme yo me acerque al pH alcalino. Y cuando yo llegue al extremo alcalino del pH, a pH de 14, ¿sí? La concentración de hidrógenos, ¿sí? A ese pH va a ser de 1 por 10 a la menos 14, que esto es igual a 0.00000 y 13 ceros y un 1, ¿sí? ¿A qué les recuerda esta cantidad? 1 por 10 a la menos 14, exactamente al producto iónico del agua. Entonces, el producto iónico del agua pues es la concentración de los productos de disociación del agua, ¿sí? Entonces, el agua tiene la capacidad de disociarse en sus productos hidrógenos e hidroxilos, y lo máximo que puede haber de agua disociada va a ser de 1 por 10 a la menos 14. Es por eso que la escala del pH ya no continúa más, ¿sale? Porque eso es lo máximo que se puede disociar el agua, ¿sí? Entonces 1 por 10 a la menos 14 es el producto iónico del agua, ¿sí? Cuando estamos a un pH de 14, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener la mínima cantidad
de hidrógenos libres, pero voy a tener la mayor cantidad de hidroxilos libres que puede haber. ¿Sale? ¿Cuál es la mayor cantidad de hidroxilos libres que puede haber? Bueno, pues 1 por 10 a la 0, ¿que cuánto era? Exacto, 1. Entonces, a un pH de 14, ¿sí? Lo que yo voy a tener es que voy a tener la mayor cantidad de agua disociada en forma de hidroxilo, pero voy a tener la menor cantidad de agua en forma de hidrógenos libres, ¿sí? Ahora sí ya va quedando más claro qué es la escala del pH, para qué nos sirve el producto iónico del agua y lo que significa, ¿sale? Y de la misma forma que cuando nos acercamos hacia el extremo alcalino va disminuyendo 10 veces la concentración de hidrógenos libres, cuando yo me acerco hacia el pH ácido va disminuyendo 10 veces la cantidad de hidroxilos libres, ¿sale? Entonces, si yo me muevo una unidad en la escala del pH de 14 hacia 13, ¿cuál será la cantidad de hidroxilos libres? Bueno, pues va a ser igual a 1 por 10 a la menos 1, que eso es igual a 0.1, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que lo máximo que puede haber del agua disociada es de 1 por 10 a la menos 14, y yo ya sé que en el pH de 13 voy a tener la cantidad de hidroxilos de 1 por 10 a la menos 1, a pH de 13, ¿cuál será la cantidad que yo puedo tener de hidrógenos libres? Bueno, pues ya vimos que a pH de 14 teníamos 1 por 10 a la menos 14, bueno, a pH de 13 yo puedo tener 1 por 10 a la menos 13. Y si ustedes se fijan, lo máximo que hay de cualquiera de las dos moléculas en un momento dado es de 1 por 10 a la menos 14. Eso es lo que sucede aquí a pH neutro. Lo máximo que tenemos de hidrógenos e hidroxilos libres o de agua disociada del producto iónico del agua va a ser 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? De esa manera, en cualquier momento dado, yo puedo conocer, gracias al pH o a la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Yo puedo conocer la cantidad de los otros dos componentes. Si conozco el pH, puedo saber la cantidad de hidrógenos y de hidroxilos libres. Si conozco la cantidad de hidrógenos, puedo calcular la cantidad de hidroxilos libres o puedo calcular el pH, ¿sí? Y si conozco la cantidad de hidroxilos, puedo calcular la cantidad de hidrógenos y la cantidad el punto en el pH, ¿sale? Entonces esto nada más es para que sepan, para que se den una idea de qué representa la escala del pH, ¿sí? Del extremo ácido tenemos la mayor cantidad de hidrógenos libres que puede haber en una solución, ¿sale? Del extremo alcalino vamos a representar la mayor cantidad que puede haber de hidroxilos libres en una solución, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, qué bueno que están entendiendo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de cómo se comportan las sustancias ácidas y básicas en el organismo, ¿sale? Cómo es que hacen estas moléculas para regular los cambios de pH que sufre nuestro cuerpo en diferentes situaciones fisiológicas, ¿sí? Y vamos a hablar qué tiene que ver esto con el agua y las sustancias ácidas y básicas, ¿sí? Bueno, entonces, como yo les mencioné, vamos a hablar de la regulación del pH. Y para conocer cómo se regula el pH de nuestro cuerpo, el pH fisiológico, hay que conocer ciertas definiciones, ¿sí? Una de ellas es la definición de ácido y de base, ¿sí?
Entonces, para empezar vamos a hablar de qué es un ácido. Un ácido es una sustancia, por definición, que al colocarse en agua tiene la capacidad de liberar hidrógenos. Yo les hacía el comentario de que el ácido carbónico, este ácido débil, cuando yo lo coloco en agua, tiene la capacidad de liberar hidrógenos, ¿sale? De liberar uno de sus hidrógenos, ¿sí? Entonces, cuando el ácido carbónico, ¿sale?, que es un ácido débil, libera sus hidrógenos, ¿sí?, esta molécula se va a transformar en otra, que es el HCO3, mejor conocido como bicarbonato, ¿sí? Entonces, por definición, un ácido es una sustancia que en solución acuosa tiende a liberar hidrógenos, ¿sí? Ahora, cuando un ácido débil libera sus hidrógenos, se convierte en una base, ¿sale?, como lo es el bicarbonato. Y ahora, ¿cuál es la definición de base? ¿Sí? Bueno, una base es una sustancia que en solución acuosa tiende a aceptar hidrógenos, ¿sale? Una base es una sustancia que en solución acuosa tiende a aceptar hidrógenos. Entonces, una base como el bicarbonato, ¿sí?, en solución acuosa tiene la capacidad de aceptar hidrógenos, de unirse a un hidrógeno. Pero cuando nosotros unimos un hidrógeno al bicarbonato, ¿sí?, si nosotros al bicarbonato le pegamos un hidrógeno, se va a transformar en ácido carbónico. ¿Sale? Entonces, de esta manera comprendemos que pues una sustancia, ¿sale?, no es una sustancia sólida, tal cual, inmutable, sino que una sustancia que altera la cantidad de hidrógenos libres en una solución se puede encontrar ya sea como ácido o como base, ¿sí? Es por eso que las sustancias no son consideradas como ácidos así como tal, sino que más bien se considera a un par de sustancias que se transforman entre sí, y a eso se le conoce como par ácido-base conjugado, ¿sí? ¿Qué es un par ácido-base conjugado? Bueno, pues es un par de moléculas, un par de sustancias que se transforman, ¿sí?, se interrelacionan entre sí, ¿sale?, y que tienen la capacidad de compartir hidrógenos, ¿sí? Este par de sustancias, este par ácido-base conjugado, el ácido carbónico bicarbonato, es el principal par ácido-base de nuestro cuerpo, ¿sale? Es el principal par de moléculas, par de sustancias que tienen la capacidad de regular el pH de nuestro cuerpo, el pH fisiológico, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo hacen este par de sustancias, el ácido carbónico y el bicarbonato, para regular los cambios del pH en nuestro cuerpo? Bueno, pues si en algún momento dado, ya sea por ejemplo al hacer ejercicio, que se produce mucho ácido láctico en nuestro cuerpo, o por ejemplo en una persona con diabetes mellitus descompensada, en la cual se producen unos ácidos orgánicos que son los cuerpos cetónicos, bueno, pues en cualquiera de esas situaciones en la cual hay un exceso en la producción de ácidos orgánicos, ¿sí?, vamos a tener que todos esos ácidos, como su nombre lo indica, tienen la capacidad de liberar hidrógenos. Entonces, si en nuestro cuerpo se están produciendo sustancias que tienen la capacidad de producir un montón de hidrógenos libres, ¿sale?,
eso puede llevar a una acidificación de nuestro cuerpo, ¿sí? Para evitar eso, nosotros tenemos a diferentes sustancias que lo que van a hacer va a ser secuestrar hidrógenos. En vez de que estos hidrógenos anden libres por ahí, por el cuerpo, y que pudieran producir una acidificación de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, y que pudiera causarnos alguna enfermedad, ¿sí? Bueno, pues los pares ácidos base conjugados, como son el ácido carbónico y el bicarbonato, los ácidos débiles, tienen la capacidad de amortiguar, ¿sale?, de disminuir la cantidad de hidrógenos libres. ¿Cómo hacen esos ácidos débiles, esos ácidos base conjugado, para evitar que exista una acidificación del cuerpo, un exceso en la cantidad de hidrógenos libres? Bueno, pues aceptando hidrógenos, ¿sí? Si nosotros empezamos a producir un aumento en la producción de hidrógenos libres, pues todo este bicarbonato, ¿sale?, toda esta base que se encuentra en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, va a empezar a aceptar los hidrógenos, ¿sí?, unirse a ellos para formar ácido carbónico, y con eso vamos a eliminar a los hidrógenos libres de nuestro cuerpo. Con eso vamos a amortiguar el pH para que no suframos una acidificación, ¿sí? Entonces, el bicarbonato que se encuentra en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, lo que nos va a ayudar es a eliminar el exceso de hidrógenos libres, ¿sí?, para regular el pH. En una situación contraria, en una situación en la cual no tengamos, ¿sale?, casi nada de hidrógenos libres en nuestro cuerpo, o sea, si nosotros estamos en un estado en el que predominan las sustancias alcalinas en nuestro cuerpo, en el cual nuestro cuerpo tiene una alcalinización, ¿sale? Bueno, pues lo que va a hacer este ácido débil, el ácido carbónico, es que va a liberar sus hidrógenos, o sea, las moléculas de ácido carbónico que tengamos en nuestra sangre, van a empezar a liberar sus hidrógenos. ¿Para qué? Para ayudar a regular el pH, para que exista la misma cantidad de hidrógenos libres que de hidroxilos libres, ¿sí? Entonces el ácido carbónico empieza a liberar sus hidrógenos, ¿sale?, con la consecuente transformación de ácido carbónico en bicarbonato, ¿sí? Entonces, es así como los pares ácido-base conjugado, que estas sustancias en nuestro cuerpo son ácidos débiles, ¿sí?, los pares ácidos-base conjugado que ayudan a regular los cambios del pH, ¿sí? Estos pares ácidos bases se les conoce como amortiguadores o buffers. Entonces, un amortiguador ¿sí?, un buffer o un tampón es lo mismo. Es un par de moléculas, sale un par ácido-base conjugado, que nos ayuda a regular el pH del cuerpo, a evitar los cambios bruscos en el pH, ¿sí? Y esto solo, esta capacidad solo la tienen las moléculas con que son pares ácidos base conjugados débiles, ¿sí? Ahora, estas moléculas amortiguadoras van a ser diferentes sus concentraciones en cada compartimento, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la membrana celular, ¿sale?, separa, ¿sí?, a la célula del resto de los tejidos, ¿sí?, del resto del organismo. Ahora, el líquido que se encuentra dentro de la célula le llamamos líquido intracelular. Todo el líquido, toda el agua que se encuentre fuera es el líquido extracelular.
Y este líquido extracelular se dividía en dos componentes, en el agua que está rodeando a las células, en el líquido intersticial, y en el plasma, el líquido que hay circulando en los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahora, en cada espacio va a ser diferente el principal amortiguador, ¿sale? En el líquido intracelular, los principales amortiguadores van a ser las proteínas, ¿sale? Y los grupos fosfato, que se representan con la letra P. Dentro de la célula, en el líquido intracelular, esos son los principales buffers, los principales amortiguadores, ¿sí? Debido a que dentro de las células tenemos una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de enzimas y también tenemos una gran cantidad de fosfato, sobre todo por todas las reacciones, por todas las moléculas que utilizan a ese grupo, ¿sí? Como por ejemplo el ATP, el GTP, ¿sí? El AMP, etc. Entonces, esos son los principales buffers en el líquido intracelular, mientras que en el líquido intersticial, ¿sale? Y en el plasma, ¿sí? El principal amortiguador, el principal tampón, va a ser este par ácido-base, ¿sale? El par ácido-base conjugado, ácido carbónico, bicarbonato. Ese va a ser el principal tampón, el principal buffer en nuestra sangre, en nuestro plasma y en nuestro líquido intersticial. Ahora, dentro del plasma, en los vasos sanguíneos, ¿sí? También vamos a tener a estas células rojas, a los eritrocitos, ¿sí? Y dentro de los eritrocitos también vamos a tener una proteína, ¿sale? Una molécula muy importante para regular el pH, que es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es una proteína, ¿sí? A la cual se unen los gases libres como el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero esta hemoglobina también tiene la capacidad de regular los cambios en el pH, ¿sí? Porque también tiene la capacidad de unirse o de liberar hidrógenos. Entonces la hemoglobina en los eritrocitos es un componente, ¿sale? Amortiguador, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí, los principales amortiguadores en el líquido intracelular son las proteínas y los grupos fosfato, ¿sale? Que se representan con la letra P, ¿sí? Por nada. Bueno, entonces, estas moléculas, estos amortiguadores, ¿sale? Van a ser la primera línea de defensa en nuestro organismo, ¿sí? El agua, ¿sí? El H2O no tiene actividad amortiguadora, no tiene actividad buffer, no puede modular los cambios en el pH por sí sola, ¿sí? Si yo le pongo a una botella con agua, ¿sí? Una base fuerte como hidróxido de potasio, ¿sale? Si yo le pongo una base fuerte a una botella con agua, ¿qué va a pasar con el pH? Bueno, pues cuando teníamos agua pura, ¿sí? Sin haberle agregado nada, el pH es de 7, ¿sí? Si yo le empiezo a agregar una base fuerte como el hidróxido de potasio, ¿qué va a pasar con el pH del agua? Bueno, pues este pH, ¿sale? Va a empezar a modificarse, ¿sí? Si yo parto de aquí de pH 7, entre más hidróxido de potasio yo le agregue,
lo que va a pasar es que el pH del agua va a empezar a hacerse alcalino, va a empezar a subir hacia 14. Y el agua no tiene ninguna capacidad para regular eso, ¿sale? ¿Quién sí tiene la capacidad para evitar los cambios en el pH? Pues los amortiguadores o buffers. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, las proteínas? Bueno, pues las proteínas también en su estructura tienen aminoácidos y algunos de estos aminoácidos tienen la capacidad de liberar o aceptar hidrógenos, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo agua con proteínas que tienen aminoácidos, si yo le pongo una base fuerte, ¿sí?, y el pH se empieza a hacer alcalino, ¿qué van a hacer las proteínas? Bueno, pues las proteínas, los amortiguadores, tienen la capacidad de contraponerse a estos cambios del pH. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues si yo le pongo hidróxido de potasio, si empieza a haber mayor cantidad de hidroxilos libres, las proteínas lo que van a hacer es que van a empezar a liberar hidrógenos. ¿Sale? Entonces, entre más hidróxido de potasio yo le ponga, entre más hidroxilos yo libere en el agua, las proteínas van a liberar más hidrógenos. Entonces, de esta manera se oponen a los cambios del pH. Entre más lo quiera hacer alcalino, las proteínas lo hacen más ácido. ¿Y eso qué es lo que hace? Que si yo tengo un amortiguador, ¿sí?, ya sean las proteínas, ya sea la hemoglobina, ya sean los grupos fosfato, etc. ¿Sale? Si yo tengo un amortiguador, ¿sí?, como una proteína, ¿sale?, y yo le empiezo a poner una base fuerte, cuando yo le ponga base fuerte, las proteínas liberan hidrógenos, ¿y qué va a pasar con el pH? Nada, el pH no va a subir, ¿sale?, como sucedía en esta gráfica de acá. El pH va a tratar de continuar neutro, ¿sí? ¿Hasta qué momento va a seguir el pH en la neutralidad? Bueno, pues hasta el momento en que a las proteínas pues se les acaben estos grupos hidrógeno que puedan liberar. Y ahora sí, si yo le sigo poniendo KOH y ya no hay hidrógenos que puedan liberar las proteínas, pues ¿qué va a pasar con el pH? Se va a empezar a hacer alcalino, ¿sí? Entonces, el agua por sí sola no tiene actividad buffer, ¿sale? Lo que tiene actividad tampón amortiguadora van a ser las moléculas que puedan aceptar o liberar hidrógenos. Esta es la primera línea de defensa que tenemos en nuestro organismo, que tenemos en nuestra sangre, ¿sí? Si nosotros sufrimos un cambio tan abrupto en el pH que pues sobrepasamos la cantidad amortiguadora que tengamos de estas moléculas, vamos a entrar a una zona en donde ya vamos a tener un problema, ¿sale?, con el pH de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y ahorita vamos a ver cuáles son esas situaciones, cuáles son esos problemas en los cuales se pueden transformar si se ven sobrepasadas nuestras defensas para el equilibrio del pH, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en una situación de equilibrio, ¿sí?, en una situación fisiológica, el pH de nuestro cuerpo está cercano a la neutralidad. ¿Cuál es la neutralidad? De 7, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos en un pH fisiológico, ¿sale?, cuando estamos en equilibrio en nuestro cuerpo, el pH de nuestra sangre está en un rango entre 7.35 hasta
7.45. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos sanos, ¿sí?, en una situación fisiológica, esto es lo que puede variar en el pH de nuestra sangre. Lo mínimo debe ser 7.35, lo máximo 7.45. Cuando el pH baja, ¿sale?, por debajo de 7.35, ¿sí?, cuando el pH de nuestra sangre baja por debajo de 7.35, a esa situación se le conoce como acidemia. ¿Sí? Que hay que enfatizar que acidemia no es lo mismo que acidosis. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, en una situación en la cual el pH de nuestra sangre baja por debajo de lo normal, por debajo de 7.35, entramos en un problema de acidemia, ¿sí? Cuando el pH de nuestro cuerpo se eleva, ¿sí?, por encima de 7.45, que es pues lo máximo a lo cual puede estar nuestro pH, ¿sí?, vamos a tener que a esa condición se le conoce como alcalemia. ¿Sí? Alcalemia cuando el pH de nuestra sangre se eleva por arriba de 7.45. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que acidemia no es lo mismo que acidosis y alcalemia no es lo mismo que alcalosis. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? ¿No? A ver, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, ¿vale? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues ahora sí. Entonces, nos quedamos en que no es lo mismo alcalemia que acidosis, acidemia que acidosis o alcalemia que alcalosis, ¿sí? Cuando en una situación en nuestro cuerpo empezamos a producir una gran cantidad de ácidos orgánicos, ¿sí?, o que empieza a haber una elevación en la cantidad de hidrógenos libres, a esa condición le llamamos acidosis, ¿correcto? Ahora, si es tanta la cantidad de hidrógenos libres, la cantidad de ácidos que se producen en nuestro cuerpo, que sobrepasa a nuestras defensas, que sobrepasa a nuestros amortiguadores, en esa situación es cuando ya empezamos a entrar en un proceso de acidemia, ¿sí?
Entonces, si nosotros tenemos un problema y empezamos a producir un exceso de ácidos orgánicos, un exceso de hidrógenos libres en nuestro cuerpo, y sobrepasa nuestras defensas, a nuestros amortiguadores, y eso hace que se modifique el pH de nuestro cuerpo, o sea, es tan severa la producción de ácidos que baja el pH por debajo de 7.35, a eso sí ya le conocemos como acidemia, ¿sí? Acidemia hace referencia a la acidificación de la sangre, cuando bajamos por debajo del límite que es 7.35, ¿sale? Entonces, podemos producir un exceso de ácidos, un exceso de hidrógenos, pero si no cambia el pH de la sangre, solamente se llama acidosis, ¿sí? Lo mismo pasa con la alcalemia. Podemos producir un exceso de bases, ¿sale? Podemos producir un exceso de hidroxilos, pero si estos no elevan el pH de la sangre por arriba de 7.45, solamente se llama alcalosis. Si modifica el pH de la sangre y lo eleva por arriba de 7.45, ahora sí ya le llamamos alcalemia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo o cuáles son los sistemas encargados de controlar esto, de controlar que el pH de nuestro cuerpo no cambie, ¿sí? Entonces, la primera defensa que ya dijimos van a ser los ácidos pares conjugados, ¿sale? Los buffers que ya mencionamos. La siguiente defensa van a ser el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema respiratorio? Bueno, para que nuestras células puedan vivir, necesitan producir energía a partir de carbohidratos, ¿sí? Principalmente a partir de glucosa. Cuando nosotros rompemos a esta glucosa para producir energía, en el proceso se van liberando los componentes de la glucosa, que son átomos de carbono en forma de CO2. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo producen en el proceso de obtener energía una gran cantidad de CO2, de dióxido de carbono. Ahora, los caminos que puede tomar este dióxido de carbono, ¿sí?, en sangre pueden ser varios. Uno de esos caminos es que el dióxido de carbono, esta molécula, este gas como tal, viaje por el torrente sanguíneo de forma libre, ¿sí?, y a esa cantidad de dióxido de carbono que viaja en forma libre a través de la sangre se le conoce como PCO2 o fracción parcial de CO2, ¿sí? Ahora, otro de los caminos que puede tomar el dióxido de carbono en nuestra sangre es ingresar a los eritrocitos, ¿sí?, donde los eritrocitos pueden unir el CO2 a la molécula de hemoglobina, ¿sale? El CO2 puede entrar a los eritrocitos y viajar unido a la hemoglobina, ¿sí?, hasta que este eritrocito llegue a la circulación pulmonar, ¿sale?, que llegue hasta los capilares pulmonares, y ahí en los capilares pulmonares va a producir el proceso de hematosis, el intercambio de gases, ¿sí? En los capilares pulmonares se lleva a cabo el intercambio de gases, en el cual nosotros al respirar liberamos este dióxido de carbono y lo intercambiamos por oxígeno, ¿sí? Entonces, esa es otra forma en la cual puede viajar el CO2 en nuestra sangre, unido a hemoglobina, llegar hasta los pulmones, los capilares pulmonares, hacer el intercambio de gases y liberar CO2 hacia la atmósfera, ¿sí? Y la tercera forma que va a tener este dióxido de carbono,
¿sale? Para poder viajar dentro de nuestra sangre, va a ser transformarse a ácido carbónico, ¿sale? Gracias a una enzima que se conoce como anhidrasa carbónica, ¿sí? El CO2 dentro de los eritrocitos tiene la capacidad de transformarse a ácido carbónico, ¿sí? Gracias a que la anhidrasa carbónica une al CO2 con una molécula de agua, ¿sí? Gracias a eso puede transformar el CO2 en ácido carbónico. Ahora, este ácido carbónico que se produce en los eritrocitos, cuando llegan a los capilares pulmonares, se lleva a cabo la reacción inversa, ¿sale? Se separa la molécula de ácido carbónico en CO2 y agua, por la misma enzima que es la anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, todo este CO2 que se produjo en todos los tejidos, que fue liberado por los tejidos, ¿sí?, va a ser liberado por medio de la respiración, ¿sí?, rompiendo el ácido carbónico que está dentro de los eritrocitos en CO2 y agua. ¿Ok? Esas son las tres formas en las cuales puede viajar el CO2 en nuestra sangre. Ahora, cuando tenemos un problema pulmonar, ¿sí?, un problema, por ejemplo, ahora con esta nueva pandemia que está atacando al sistema pulmonar de las personas, ¿sí?, que está atacando al epitelio de los pulmones. Esta enfermedad por COVID, al destruir los pulmones, impide la buena liberación, ¿sale?, de CO2 y tampoco permite la buena entrada de oxígeno, ¿sí? Con esto, si nosotros no podemos liberar adecuadamente el CO2 de nuestro cuerpo, si no lo podemos eliminar por medio de la respiración, este CO2 se puede empezar a elevar dentro de la sangre, ¿sí? Cuando se eleva el CO2 en sangre, pues este CO2 se empieza a combinar pues con todas las moléculas que puede combinarse. Se empieza a combinar con hemoglobina, se empieza a combinar con agua para formar ácido carbónico. Y cuando tenemos un exceso de CO2 en sangre, esto lleva a que también tengamos un exceso de ácido carbónico en sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir el exceso de ese ácido carbónico en sangre? Bueno, pues ese exceso de ácido carbónico en sangre nos puede llevar a una acidificación de la sangre, nos puede llevar a una acidemia, ¿sale? Si yo bajo de 7.35 el pH de la sangre por el exceso en la producción de ácido carbónico, por el exceso en la acumulación del CO2, esto me puede llevar a una acidemia de origen respiratorio, ¿sí? Pero si yo tuviera alguna enfermedad que por el contrario, en vez de acumular el CO2 en la sangre, si yo tuviera una enfermedad que por el contrario eliminara más rápidamente el CO2 de nuestra sangre, como por ejemplo durante la histeria o los ataques de pánico, durante los ataques de pánico las personas tienden a respirar muy rápido, se agitan. Cada vez que nosotros respiramos, cada vez que inhalamos y exhalamos, se lleva a cabo la eliminación de dióxido de carbono de nuestra sangre, ¿sí? Entonces, cada vez que respiramos, estamos sacando dióxido de carbono. Si yo respiro muy rápido, voy a eliminar grandes cantidades de ácido carbónico de mi sangre, ¿sí? Y si yo elimino grandes cantidades de CO2 en sangre, yo ya no voy a tener CO2 suficiente para producir ácido carbónico, ¿sí?
Entonces, si yo no tengo ácido carbónico, si empieza a bajar la cantidad de este ácido carbónico en mi sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues si yo empiezo a perder ácido, ¿sale? Este ácido débil, si yo empiezo a perder ácido, lo que voy a producir es que mi sangre se alcalinice. Y esto me puede llevar a una alcalosis. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema, ¿perdón? Perdón, alcalemia, ¿sale? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una enfermedad que aumente la frecuencia respiratoria, ¿sí? Como puede ser los ataques de ansiedad, como puede ser una anemia descompensada, ¿sí? Como pudiera ser, no sé, una envenenamiento por salicilatos, ¿sale? Todo esto me puede producir una alcalemia respiratoria, ¿sale? ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la cual los pulmones, bueno, el sistema ventilatorio, ¿sí? Controla el pH de nuestro cuerpo, nos ayuda a mantener el equilibrio del pH, ¿sí? El sistema respiratorio es el sistema más rápido que nos puede ayudar a controlar el pH del cuerpo, ¿sí? Porque en cuestión de segundos yo puedo empezar a hiperventilar, a respirar muy rápido, o a hipoventilar, a respirar muy lento, ¿sale? Entonces, el sistema ventilatorio es el sistema que actúa más rápido para compensar los cambios en el pH, ¿sí? Pero no es el más potente, ¿sí? El sistema más potente para controlar los cambios del pH de nuestro cuerpo, el más fuerte, el más efectivo, es el sistema renal, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúan los riñones? Los riñones son unos órganos de nuestro cuerpo que nos ayudan a filtrar la sangre, ¿sale? Por medio de las arterias, de un sistema de arterias, ¿sí? Toda la sangre de nuestro cuerpo llega hasta los riñones y en un sistema de túbulos, en un sistema glomerular, ¿sí? Se decide qué componentes de la sangre deben de continuar en la sangre, qué moléculas deben de quedarse dentro de la sangre y regresar hacia la circulación, y qué componentes o qué moléculas de la sangre deben de ser eliminadas de nuestro cuerpo, ¿sí? Las moléculas que deben de ser eliminadas de nuestro cuerpo se van a eliminar mediante la orina, ¿sí? Ahora, el sistema renal, ¿sí? Los riñones tienen la capacidad de regular el pH por medio de la reabsorción, ¿sale? O la eliminación de moléculas, y las principales dos moléculas que se reabsorben o que se eliminan van a ser los hidrógenos, ¿sí? Y el bicarbonato, ¿sí? Los hidrógenos se eliminan junto con otras sustancias ácidas como pueden ser los iones amonio, NH4, los cuerpos cetóxicos, ¿sí? O cualquier otro ácido orgánico, ¿sí? De manera tal que si yo tengo un pH muy ácido, ¿sí? Los riñones se van a encargar de eliminar únicamente bicarbonato, ¿sale? Si yo tengo un pH muy ácido, los riñones se encargan de eliminar, al revés, si yo tengo un pH muy ácido, los riñones se encargan de eliminar hidrógenos,
¿sale? Porque tengo un exceso de hidrógenos en la sangre. Y en vez de eliminar el bicarbonato, lo reabsorben. ¿Para qué? Para que el bicarbonato, que es una base, se quede en la sangre y este bicarbonato nos ayude a regresar a la normalidad. ¿Sale? Entonces, si yo tengo un problema que está acidificando la sangre, los riñones se encargan de tirar hidrógenos hacia la orina, de eliminarlos y de reabsorber bicarbonato, ¿sí? Y en el caso contrario, si yo tengo una alcalemia, los riñones se van a encargar de eliminar bicarbonato mediante la orina y de reabsorber hidrógenos. ¿Sale? Entonces, si yo tengo un problema en el cual mi sangre está demasiado alcalina, los riñones van a eliminar bicarbonato hacia la orina y con esto van a ayudar a que el pH regrese a la normalidad, ¿sí? Ahora, para que el riñón pueda actuar necesita tiempo, ¿sale? Para poder limpiar la sangre necesitamos pasarla por los riñones una y otra vez y poco a poco irla limpiando, ¿sí? De manera tal que para producir cambios fuertes en el pH de nuestro cuerpo, para regular bien el pH corporal, los riñones necesitan de 12 a 24 horas, ¿sí? Si nosotros tenemos un problema agudo en el cual pues no podamos regular rápidamente el pH por medio del sistema renal, ¿sí? Bueno, pues si nosotros tenemos un problema muy agudo, el sistema renal pues no va a tener suficiente tiempo de compensar el pH, ¿sí? Pero cuando el problema pues ya es un poco más crónico, como por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué es lo que pasa? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta enfermedad que les da a los fumadores, a las personas que durante muchos años cocinaron con leña o con petróleo, ¿sí? Es una enfermedad que poco a poco va engrosando, va lastimando el epitelio respiratorio y va a dificultar el intercambio de gases. Esto va a hacer que el CO2 se empiece a acumular en la sangre, que empiece a elevar la cantidad de ácido carbónico y en algún momento puede llegar a una acidemia, ¿sí? Esta enfermedad, pues al ser crónica, pues el riñón tiene una gran capacidad de amortiguar pues esta acidemia, ¿sí? Como ya lo dijimos, elimina hidrógenos y reabsorbe bicarbonato y con eso nos ayuda a regresar al equilibrio, ¿sí? Entonces, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por mucho ácido carbónico que se acumule en nuestra sangre, bueno, pues el riñón va a tener la capacidad de amortiguar ese cambio en el pH, ¿sí? Entonces, en una persona con EPOC, puede que encontremos elevado la cantidad de bicarbonato en la sangre. ¿Por qué? Porque el riñón constantemente está reabsorbiendo bicarbonato, lo está manteniendo en sangre. Esto hace que se eleve la cantidad de bicarbonato. ¿Para qué? Para regular el pH, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos identificar un problema en el equilibrio ácido-base a través de la interpretación de los valores gasométricos, ¿sí? A partir de la interpretación de una gasometría, ¿sí? Entonces, vamos a ver por aquí. Si nosotros tenemos una gasometría, este estudio en el cual obtenemos una muestra de una arteria, sale de la sangre que está circulando en una arteria, nosotros vamos a poder identificar varios valores. ¿Como cuál? Bueno, pues para empezar, el valor del pH,
¿sí?, de la sangre, podemos identificar también el valor de la presión parcial de dióxido de carbono o PCO2, ¿sale? Que lo normal de PCO2 en sangre debe estar en el rango entre 35 hasta 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso es lo normal que debe de haber de PCO2 en nuestra sangre. Lo normal de bicarbonato de HCO3 en nuestra sangre está en el rango de 22 a 26 miliequivalentes, ¿sale?, sobre decilitro. Entonces, si nosotros observamos el pH y la cantidad de estos valores, nosotros podemos deducir si el paciente tiene algún problema de acidemia o alcalemia, ¿sí?, y si ese padecimiento es de un origen respiratorio o no es de un origen que no es respiratorio, ¿sale?, a lo cual le llamamos metabólico, ¿sí? Entonces, si nosotros identificamos un pH por debajo de 7.35, a ese padecimiento le vamos a llamar acidemia. Y si encontramos un pH por arriba de 7.45, le vamos a llamar alcalemia. ¿Ok? Entonces, acidemia es un pH bajo, alcalemia es un pH alto. Ahora, lo siguiente que debemos de observar en la gasometría, en los valores gasométricos, van a ser las cantidades de PCO2 y de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, pues estas acidemias las podemos dividir en acidemias respiratorias, ¿sale? Si el problema original está causado en los pulmones, ¿sale?, o una acidemia metabólica, ¿sí?, si el problema original está causado en cualquier otra parte del cuerpo que no sea el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, si nosotros sospechamos de una acidemia de origen respiratorio, el valor que nos va a dar la pauta, ¿sale?, va a ser la PCO2, ¿sí? Para que se pueda producir una acidemia respiratoria, la PCO2, ¿cómo debe estar? ¿Aumentada o disminuida? Bueno, pues debe de estar aumentada, ¿sí? En una persona con acidemia de origen respiratorio, ¿qué es lo que pasa? El CO2 no puede salir de nuestro cuerpo, se acumula en sangre, eleva la cantidad de ácido carbónico y esto hace que entremos en acidemia. Por lo tanto, en una acidemia de origen respiratorio, la PCO2 debe de estar elevada. El bicarbonato se puede encontrar normal o se puede encontrar disminuido. Perdón, se puede encontrar normal o se puede encontrar aumentado, ¿sale? ¿Por qué el bicarbonato puede estar normal o aumentado? ¿Qué es lo que dijimos que hace el sistema renal? El sistema renal reabsorbe hacia la sangre, ¿sí? En el caso de una acidemia, ¿sale?, lo que va a reabsorber va a ser bicarbonato y va a eliminar por la orina hidrógenos, ¿sale? Eso es lo que va a hacer el sistema renal en una acidemia. Reabsorbe bicarbonato hacia la sangre y elimina hidrógenos. Ahora,
Si el trastorno respiratorio es muy agudo, como por ejemplo en un choque anafiláctico, alguien que era alérgico consume alguna sustancia, hace alguna reacción alérgica severa, se cierra su vía respiratoria y ya no puede sacar el dióxido de carbono, eso lo lleva a una acidosis respiratoria, ¿sí? Como el problema es muy agudo, ¿sí?, pues el riñón todavía no va a tener la capacidad o el tiempo de haber reabsorbido la cantidad suficiente de bicarbonato y por lo tanto la cantidad de bicarbonato puede estar normal, ¿sale? Pero cuando el problema respiratorio ya es crónico, como en el EPOC, podemos encontrar el bicarbonato elevado, ¿sí? Eso sí, el problema es de origen respiratorio. Ahora, si el problema es metabólico, imaginemos una persona, un maratonista que corre muchísimos kilómetros seguidos sin descansar, ¿sí? Esto va a hacer que en sus músculos se produzca una cantidad importante de ácidos orgánicos, ¿sí? Estos ácidos orgánicos, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues como habíamos dicho, el parácido base conjugado, el principal de nuestra sangre, el ácido carbónico bicarbonato, van a empezar a regular los cambios del pH, ¿sí? Si este maratonista está produciendo un montón de hidrógenos libres y está produciendo una gran cantidad de ácido láctico, bueno, pues el bicarbonato de nuestra sangre va a empezar a aceptar esos hidrógenos, como lo habíamos comentado, y se va a empezar a eliminar, va a empezar a disminuir su concentración. Entonces, en una acidemia de origen metabólica, lo que yo voy a encontrar va a ser el bicarbonato disminuido, ¿sí? Ahora, si ese problema es agudo, ¿sale? Por ejemplo, imagínense una persona con diarrea, no sé, que sufre una infección, por ejemplo, de cólera, que en cuestión de minutos, en cuestión de horas, empieza a tener diarrea y diarrea y diarrea. La diarrea, en cada evacuación, ¿sale?, nuestro intestino está perdiendo mucha agua y mucho bicarbonato, ¿sí? Entonces, durante las evacuaciones diarreicas, la persona pierde cantidades enormes de bicarbonato de su cuerpo. Al perder una gran cantidad de bicarbonato, ¿qué va a pasar con el pH de su sangre? Se va a acidificar, ¿sí? Entonces, si la pérdida de bicarbonato es muy rápida, el PCO2, o sea, el sistema pulmonar, pues todavía no va a empezar a actuar, todavía no va a tener tiempo para ayudar a compensar este cambio en el pH. Se puede encontrar normal la PCO2, pero si el problema ya es un poquito más crónico, ¿sí?, por ejemplo, en una insuficiencia renal, en los pacientes que pues ya no les funcionan sus riñones, ¿no?, que ya no pueden amortiguar estos cambios en el pH, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las personas con insuficiencia renal? Bueno, pues ya no pueden tirar hidrógenos, ya no pueden eliminar sustancias ácidas que se producen en nuestro cuerpo y se eliminan por la orina, ya no las van a poder eliminar. Estas sustancias ácidas se van a quedar en la sangre y van a producir una acidemia, ¿sí? Entonces, si este problema ya es crónico, si este problema de los riñones ya lleva bastante tiempo, los pulmones pues van a tener la capacidad de tratar de amortiguar este cambio en el pH, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer para tratar de revertir la acidemia? Bueno, pues van a empezar a respirar muy rápido, se van a empezar a agitar. ¿Y qué pasa cada vez que respiramos? Sacamos dióxido de carbono. Entonces, al respirar muy rápido, vamos a eliminar dióxido de carbono, ¿sí? Y al eliminar el dióxido de carbono, esto nos ayuda a disminuir la cantidad de ácido carbónico. Si yo disminuyo la cantidad de ácido carbónico en mi sangre, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a ayudar a revertir la acidemia, ¿sale?
Entonces, en una acidosis de origen metabólico, el PCO2 puede estar normal o puede estar disminuido, ¿sale? Gracias a que respiramos muy rápido y eliminamos dióxido de carbono. ¿Sí? Así es como podemos encontrar el origen de una acidemia checando los niveles de PCO2 y de bicarbonato. Si el PCO2 está muy aumentado, lo más seguro es que sea de origen respiratorio. Si el bicarbonato está muy disminuido, lo más seguro es que sea de origen metabólico. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con los procesos de producción, identificación y amortiguación de la acidemia? ¿No? Bueno, entonces, si la alcalemia es de origen respiratorio, ¿sale? ¿Cuál es el parámetro que va a estar afectado? Bueno, pues va a ser la PCO2. ¿Y cómo esperarían encontrar esa PCO2? Esperamos encontrar disminuida. ¿Sí? ¿En quién puede estar disminuida la PCO2? Bueno, pues puede estar en una persona con una anemia descompensada, una anemia severa, ¿sí? Una persona que está intoxicada por salicilatos, ¿sí? Etcétera. Si el sistema involucrado en la alcalemia es el sistema respiratorio, ¿quién nos va a ayudar a compensar? Bueno, pues el sistema renal. ¿Qué es lo que hace el sistema renal si yo estoy en una alcalemia? Bueno, pues si estamos en una alcalemia, un exceso de base, lo que yo voy a hacer en el riñón es empezar a tirar bicarbonato hacia la orina y reabsorber hidrógenos. Con esto me van a ayudar a que la alcalemia regrese al estado fisiológico. ¿Sí? Si yo empiezo a eliminar bicarbonato del cuerpo por medio de la orina y yo mido la cantidad de bicarbonato en sangre, ¿cómo puede estar? Bueno, si el problema es rápido, puede estar normal, pero si el problema ya lleva un poco más de tiempo, la cantidad de bicarbonato va a estar disminuida. ¿Sí? Y si yo sospecho que la alcalemia es de origen metabólico, ¿sale? ¿Cuál de los dos parámetros va a ser el primario, el cambio primario, el que está afectado? Bueno, pues va a ser el bicarbonato. ¿Cómo va a estar el bicarbonato afectado en una alcalemia de origen metabólica? Bueno, pues va a estar aumentado, ¿sale? ¿En qué situaciones se puede aumentar la concentración de bicarbonato en nuestra sangre? Bueno, pues por ejemplo, cuando tenemos vómito. En el estómago tenemos el ácido clorhídrico, ¿sí? Un ácido muy importante. Cuando nosotros tenemos una enfermedad que nos condiciona a estar vomitando constantemente, ¿sí? Todo ese ácido, todo el ácido que sacamos de nuestro estómago, que tiramos, pues puede hacer que nuestro pH se alcalinice por toda esa pérdida de ácido que tenemos durante el vómito, ¿sí? Otra situación puede ser por una hipocalemia, sale una pérdida de potasio, ¿sí? Lo cual ahí en el sistema renal y en otros tejidos nos puede llevar a una disminución de hidrógenos, ¿sí? También la administración intravenosa de ciertos medicamentos como el bicarbonato, ¿sale? Nos pueden llevar a una alcalosis, a una alcalemia metabólica, ¿sí? Ahora, cuando estamos en una alcalemia metabólica, que hay un exceso en la cantidad de bicarbonato en nuestro cuerpo, ¿cómo nos va a ayudar a compensar el pulmón? Bueno, pues si estamos en una alcalosis,
lo que menos nos conviene es perder ácido carbónico, ¿sale? Nos conviene que si estamos en alcalosis exista una gran cantidad de ácido carbónico, ¿sale? Entonces, si yo quiero que exista una gran cantidad de ácido carbónico, ¿qué voy a hacer con la respiración? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿por qué? Porque cada vez que respiramos sacamos CO2. Y entonces, si disminuye el número de veces que respiramos, este CO2 se va a empezar a quedar en la sangre y esto va a hacer que aumente la cantidad de ácido carbónico y que por lo tanto regresemos al equilibrio, ¿sí? Entonces, si el cambio es muy rápido, la PCO2 puede estar normal, pero si ya lleva un poquito más de tiempo, va a encontrarse aumentada. Y así es como podemos identificar el origen de una patología del equilibrio ácido-base. Observando primero el pH, ya si sabemos si es acidemia o alcalemia, observar cuál es el parámetro alterado, si es la PCO2 o el bicarbonato, y dependiendo de eso, podemos encontrar si la enfermedad está compensándose, ¿sale? Si ya está elevando la molécula contraria, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, ¿sí? Les agradezco estar aquí conmigo en esta clase. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, ¿vale? Compartan en sus muros de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, denle like al video. Y bueno, para mí es un placer. Nos estamos viendo en otra ocasión.